luego de que Saúl, amén, persigue a David para matarlo, dice que, amén, que cuando Saúl persigue a David, dice que Saúl descansa dentro de una cueva junto a los guerreros, y entonces dice allí que esa oportunidad vino para David de matar a Saúl. Entonces dice que allí David entra en esa cueva y clava su lanza, amén, en el manto de Saúl, pero no lo mata. ¿Sabe por qué? Porque David es entendido, amén, de que Saúl, aunque haya sido desechado, amén, era un rey, era un siervo que había sido escogido de parte de Dios, un varón que tal vez se equivocó, sí, que tal vez quiso tomar sus propias decisiones y quiso huir del llamamiento de parte de Dios, pero David era entendido que él era un siervo de Dios. Entonces hay algo de lo que tenemos que cuidarnos, y ese algo es, amén, que tenemos que saber, amén, que cuando Dios pone a un ungido de parte de Dios, tenemos que cuidar, amén, de no hablar del ungido de parte de Dios, de no cuestionarlo, de no, amén, matarlo espiritualmente, sino que tenemos que hacer como David, solamente dejarle ese mensaje y esa señal de decir: tuve la oportunidad, así como José, como los hermanos que tomaron el manto de José, porque no pudieron matarlo, dice que mataron un animal, y dice que con esa sangre de ese animal mancharon el manto de José. Amén. Entonces, en pocas palabras, es como que David le dejó esa señal y le dijo: tuve la oportunidad de matarte y no lo hice porque aún te respeto. Amén. Pero muchas veces van a querer matarte y no van a poder. Amén. Pero van a querer manchar tu manto, así como lo hicieron con José. Van a querer manchar tu ministerio, tu vida y tu familia. Van a querer manchar todo y van a querer darte por muerto. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que aprender eso, que nuestro corazón, amén, sepa honrar el manto, sepa honrar el manto profético, que de profeta a profeta, amén, que podamos recibir esa unción profética, amén, de parte de otro profeta, y no esa muerte espiritual por una palabra profética. Aleluya. Entonces allí dice que David empieza a crecer su madurez, amén, empieza a ser más maduro, empieza a tener carácter de profeta, aleluya. Empieza a tener carácter. Entonces dice allí que cuando David empieza a ir a la batalla, Dios estaba con David y empezó a ser un hombre de guerra, un hombre de victoria. Todas las batallas, dice que, amén, que David ganaba, amén, con Dios. Pero luego dice que David empieza a enaltecer su corazón y empieza a hacer un censo. Y en ese censo David quería saber cuánta gente, amén, estaba detrás de él. Cuánta gente, amén, estaba en su reino. Entonces dice que eso llama la atención de Dios, y eso no le gustó a Dios. Entonces dice que llama la atención de David. Amén. Entonces dice allí que David tenía a un siervo que era fiel. Y dice que este siervo, amén, tenía una esposa que era bonita, una mujer bella. Entonces dice que allí, cuando esta mujer salió a bañarse, dice que David de su balcón, dice que él la observó. Entonces preguntó: ¿quién es esa mujer? Y le dijo: es, amén, la esposa de tu siervo. Entonces dice que David, amén, dice que hace una estrategia en la cual manda a ese siervo a la guerra y lo pone en la fila de adelante. ¿Sabes por qué? Porque allí sabía que la muerte le iba a alcanzar. Amén, en el nombre de Jesús. Porque David dio la orden de que nadie lo proteja, de que lo dejen descubierto. ¿Para qué? Para que ese hombre muera y esa mujer quede libre para David. Entonces David dice que cometió, amén, ese pecado, cometió ese adulterio, amén, y eso no agradó a Dios. Entonces allí que todas las cosas empiezan a caminar al revés para David. Amén, de un hombre ser escogido por Dios, de un hombre ser ungido por Dios, amén, de entre medio de sus hermanos, aleluya, de un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, amén, que Dios puso los ojos sobre él, pasó a ser un hombre de guerra, un guerrero de victoria,
un guerrero victorioso, amén, hasta danzar desnudo para Dios, amén. Pero dice que luego él se empezó a enaltecer. Cuando hizo ese censo, luego empezó, amén, a ver el pecado. Luego cometió esta muerte, amén, de este varón, de su siervo, de la persona que era leal, de la persona que era fiel, de la persona que daba su vida por David, amén. Pero él lo menospreció a eso y él quiso cometer ese pecado. Entonces a través de ese pecado, amén, el pecado es como un préstamo, disfruta hoy pero sufre mañana para pagar, amén. Entonces el pecado, amén, tal vez lo disfrutas hoy por un momento, pero tienes que pagarlo toda la vida. Y tienes que cargar con ese pecado. Amén. Si tú no te arrepientes y vienes a los pies de Dios, amén, y haces como David. David tuvo que pagar. ¿Y sabe cómo lo tuvo que pagar? Con la pérdida de su hijo. Esta mujer, amén, quedó embarazada y ese hijo que tuvo, amén, Dios se lo arrebató. Dios se lo quitó por el pecado de David. Luego los hijos de David dice que se volvieron en contra de su padre. Amén. Los hijos de David abusaron, amén, de su hermana, de la hija de David. Amén. Entonces de Tamar. Entonces dice que todas esas consecuencias le alcanzaron, amén, a David. Entonces dice que David era un rey, amén, un rey. Entonces se acostumbraba en ese tiempo que a los reyes les llevaban regalos, les llevaban joyas, les llevaban cofres de oro, amén, les llevaban todas esas cosas para que David pueda presentar esa ofrenda delante de Dios. Pero David dijo: no, Señor, yo no quiero este oro, yo no quiero este cofre lleno de riquezas, amén, yo quiero algo que me cueste. ¿Y sabes qué? Eso que me cuesta, Señor, hoy es mi corazón, porque mi corazón hoy no está, amén, conforme a tu corazón como cuando era joven, amén. Hoy mi corazón está desviado de ti, está desviado de tu presencia. Aunque tú siempre has estado conmigo, Señor, mi corazón se ha apartado de ti, perdóname. Entonces allí dice que David hizo ofrenda a Jehová y no le dio la riqueza, no le dio el oro, no le dio todo lo que los presentes que se le daba a un rey, sino que reconoció al Rey de Reyes y entregó su corazón. Entonces es lo que hoy Dios quiere de ti. Dios quiere esa ofrenda, Dios quiere tocar tu cabeza. Muchas veces tendemos nuestras manos, pero Dios no quiere tocar las puntas de nuestros dedos, sino que quiere tocar nuestra cabeza. ¿Y cómo toca nuestra cabeza? Así como la mujer de flujo de sangre que se arrodilló, amén, y tocó el borde del manto del Señor y salió poder de Dios. Y David se humilló y nosotros tenemos que humillarnos. ¿Para qué? Para que Dios pueda tocar nuestra cabeza y para que salga poder de Dios y nosotros podamos tocar el corazón de Dios y salga poder de Él. Amén. Entonces, si has pecado, si has fallado, amén, si te has enaltecido, si has sido desechado y despreciado, muchas veces por ser desechado y despreciado, así como David, luego cuando empezamos a hacer algo de parte de Dios, nuestro corazón se enaltece, amén, y viene ese ego a nuestra vida, y viene ese pecado. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos que tal vez no se ven en lo físico, así como el hermano del hijo pródigo, que no era un joven, un hombre pecador, siempre estuvo con el padre, no era como el hermano menor, pero tenía pecados ocultos, y esos pecados ocultos era el celo, la envidia, lo que estaba en su corazón. Entonces, amén, si hay pecados ocultos en tu corazón, luego que empiezas a hacer algo de parte de Dios, esos pecados empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque hay falta de sanidad, porque hay falta de liberación, amén, porque un día fuiste desechado y despreciado y nadie dio nada por ti y te dijo: nunca vas a alcanzar nada ni vas a ser nadie. Pero cuando empiezas a alcanzar cosas y empiezas a ser alguien, esos pecados empiezan a salir de tu corazón. Aleluya. Te bendigo en esta tarde.